Arquitecto, muy bien, compañeros. El tema que tenemos que componer el grupo 3 es mobiliario de los estilos ingleses del siglo XVII y XVIII. Siguiente. Acá tenemos el índice. Voy a empezar ahorita con la introducción. Bueno, en los muebles del siglo XVII y XVIII representaron la edad de oro de la ebanistería e incluían los estilos de William y Mary, de King Annie y de Georgian, de Chippendale, de Hippie White, de Sheraton y de Adam. Los muebles de Guillermo y María llevaban el nombre del rey Guillermo y de Orange y su reina María, y reflejaban la influencia en la holandesa que trajeron de Holanda, ¿no? Los muebles de King Annie eran populares desde la edad de 1620 hasta alrededor del 1750. Recibieron el nombre de la reina de Anne de Inglaterra y representaban el cabriole. Siguiente. Tenemos acá la reseña histórica. Hay muchos estilos diferentes de los muebles del siglo, de la edad, representa la edad de uno de oro, de la fabricación de armarios. Si bien los fabricantes de muebles se capacitaron en la construcción de diseños sofisticados y altamente determinados, los estilos durante ese tiempo son muy divergentes. Tenemos el de William Mary, que se puede ver en la imagen de la figura 2. Tenemos el King Annie, que es el mueble, que es el que está en la siguiente imagen. Y tenemos el Georgiano, tenemos y el de Hadas Muebles. Bien, continuando con la exposición, tenemos lo que es la línea de tiempo de los mobiliarios de los estilos ingleses del siglo XVII y siglo XVIII. Durante el siglo XVII y al comenzar el siglo XVIII, Inglaterra comienza a apreciar el mobiliario no solo por los materiales preciosos que se emplean, sino también por la elegancia y la calidad de su sobre todo por su funcionalidad. También durante ese periodo se da lo que es el Renacimiento inglés, en el cual da fin a los muebles góticos pesados y realmente un breve fin también a la monarquía. También se da en ese periodo del año 1660 lo que es el mobiliario barroco, en el cual este tipo de mobiliario recuperó los estilos de los muebles ingleses más tradicionales para simbolizar su regreso. Los muebles de su restauración eran decorativos y ornamentados. Durante ese periodo, del año 1695 a 1730, se crean los muebles William y Mary, en el cual eran originarios de Holanda y trajeron esta influencia holandesa para poder aplicar sus mobiliarios hechos a mano, haciendo referencia al periodo barroco. Los muebles King se dan también desde la década de 1720 a 1750, en el cual este estilo se basa en mobiliarios más ligeros y menos gruesos. Los muebles georgianos se desarrollan en la época de 1714 a 1801. Estos mobiliarios reemplazaron lo que es el mogal con la caoba, con su elección debido a su durabilidad. Los primeros muebles georgianos incorporan máscaras decorativas, controles y espíritus. Hasta la actualidad, 2022, los muebles durante el siglo XVII y siglo XVIII representaron muchos cambios en el cual se considera como la edad del oro. Y algunas de estas características se vienen utilizando en el desarrollo de mobiliarios modernos. Siguiente, por favor. Siguiente. Durante estos periodos del siglo XVII y siglo XVIII se desarrolla un contexto social en el cual la nobleza y las clases medias habían acumulado considerables riquezas gracias al comercio que ejercían un poder considerable a través del Parlamento. La nueva organización del sistema agrícola dio más beneficio a las clases altas. Se produjo más comida en una sociedad en un aumento y creó un nuevo proletario que trabajaría para la revolución industrial. Le doy paso a mi compañera. Salió tu audio. Presenta la simplicidad de las estructuras que para lograr una distinción entre los muebles ricos y los económicos se acude a la labor de marquetería y las maderas exóticas. Siguiendo con el contexto político, para esta época aún existe la presencia del antiguo régimen, que es el totalismo absoluto, y cuando se empezó en 1720 más o menos, hay un hecho importante que es la abolición de los impuestos por importación y exportación de madera de las colonias. Esto influenció en el que tuvo más impacto en el mobiliario de estilo Ana, porque ahí fue cuando se empezó. Se reemplaza la madera nogal por la madera caoba, que es la que se comienza a usar en todos los estilos ingleses, después de Ana.
Aquí también destaca mucho el imperialismo británico en cuanto a flotas se imponía en el océano y atraía las influencias y las llevaba hacia Inglaterra desde estas colonias, e incluso cuando estuvo en China, las tropas estuvieron en China, pues trajeron esta influencia, por ejemplo, motivos de decoración, como pagodas, la imagen de los dragones y las miniaturas de estilo asiático, lo podemos ver muy remarcadas en las sillas Chippendale. Siguiente. En el contexto religioso, en la segunda mitad del siglo XVIII hay una ideología que influencia mucho en la sociedad, lo que es el metodismo, y surge pues en Inglaterra. Esta doctrina religiosa apelaba a la creencia de la salvación y el pecado. Aquí tenemos muy marcados lo que son las posimetrías del Imperio Romano, según el catecismo de la Iglesia Católica, lo que es muerte, juicio, purgatorio, infierno y paraíso, y eso lo llevaron al mobiliario Adam. Este diseñador de muebles lo marcó mucho en sus decoraciones inglesas. Podemos ver ahí un mueble que en las imágenes, en estas tres imágenes, en la del medio, se está representando lo que es el pecado. Y luego tenemos el contexto cultural. Aquí pues incluimos lo que es arquitectura y escultura china. Como ya lo había mencionado en un momento, Inglaterra tuvo influencia de China por las exportaciones que se hacían de China hasta Inglaterra. Tenemos aquí la pata de león, que se inspiró mucho en estas tramas de arquitectura china, y las sillas Chippendale, pues, ¿no? También tenemos en que se tomó referencias del rococó francés, como lo que son las rosas, las conchas, las hojas, las cintas, los pájaros y las volutas, motivos clásicos. También inspiraron a las sillas Chippendale y también a otros estilos. Seguimos. Ya, en esta lámina nos voy a presentar la silla del estilo Ana. Esta silla combina líneas del estilo rococó, con el respaldo curvo, como la estructura central, que fueron modelos sencillos, y se adaptaban a la tendencia del lugar, a la vida de la casa de campo de los nobles ingleses. Además se observa lo que es los nudos y vetas de madera decorativa, y el respaldo que adapta a la figura a la figura humana. Se ven las formas de las patas de forma curva en S y terminan en forma de garra apoyada. También conocidas como las patas gabriole, patas en garra y bola, que daba una apariencia de garra, rodete o pata de león. También presenta lo que es proporción y simetría, ya que estos son factores dominantes en el aspecto del mobiliario de este periodo. En la letra B vemos lo que es análisis funcional. En cuanto a su función, es un asiento ideal para los comedores y los dormitorios. Fueron creados asientos que permitían la postura más relajada, ya que era usados en las casas de campo de los nobles ingleses, cuya vida social se hizo más adecuada, las mansiones y castillos de la campaña inglesa. En la materialidad utilizaban la madera caoba. Este tipo de madera era bella, que también le considera 0.57, y de fondo tiene 0.49. El total de largo tiene 1.22. En análisis ornamental observamos el tallado de la hoja de canto y conchas. Además, en las patas tienen el tallado de las hojas de canto y conchas marinas o forma de abanico. En cuanto a análisis estructural, llegaron los franceses y resolvieron el tema de modo bastante racional, creando otro tipo de asientos que permiten posturas más cómodas, permitiendo un buen apoyo de la espalda y del cuello. También se realizaban asientos tapizados, bordados con seda o lana para una mayor comodidad, y también era el uso de la laca y la marquetería. Fueron un diseño sobrio y elegante, combinando líneas del estilo rococó, y como se observa, como base estructural son las patas de la madera. Siguiente. Tenemos a la mesa Pembroke, la cual en lo formal se opta por lo que es un tablero oval en la parte superior. Cuenta con 3 piezas, una central y 2 alas abatibles. Cuenta con un cajón rectangular con 1 o 2 manillas, y además 4 patas verticales, las cuales eran de estilo pala y que tenía distintas terminaciones, y contaba con una proporción y simetría. Lo que es el análisis funcional fue hecha para que no ocupara tanto espacio, y sus alas abatibles eran para que se pudieran unir 2 o más mesas. El material que se usaba era la madera caoba y raras veces la madera limoncillo. Lo que es el análisis espacial, tenemos una proporción que fue sacada a base del cajón, y mediante la dimensión de esta fue sacada las demás medidas. Tiene proporción y simetría. El estructural fue sacada como 3 partes. La cual sería la superior, que es el tablero, la del medio, que es el cuerpo de mesa, el cajón, y las 4 patas, que serían los soportes verticales. Además de ello, contando con soportes en la parte lateral de los cajones, las cuales eran los soportes de las alas abatibles. Y en lo ornamental,
se trataba de simplificar la mesa, por lo cual no contaba con tanto ornamento, pero se encontró dos. Es uno los camefeos y el otro que sería las tres plumas, que es un emblema de la corona. Continuando con el tercer mobiliario, tenemos la mesa de despacho del estilo Chippendale, en donde podemos ver en el análisis formal que presenta una simetría y orden, es decir, este mobiliario presenta un equilibrio en su totalidad. Además, a través de la forma podemos ver que el cuerpo tiene una forma prismática, una base rectangular y en forma de U que permite entrar el mobiliario del asiento dentro de este. Tiene una apariencia sólida y maciza debido también a la materialidad que está compuesta. Además, tiene 5 cajones rectangulares, 2 pequeños a ambos lados y uno central más alargado. Las patas forjadas están en forma curva, en este estilo cabriolet que predominaba. Parecía la pata de un león o la garra de un águila, que es influencia del contexto religioso y social que existía en esta época. También podemos ver en el análisis funcional que este mobiliario era utilizado para poder llevarlo a estudios, despachos y ahí almacenar diversas cosas o objetos, ya que predominaba mucho este tema del almacenamiento. La materialidad del objeto es que está realizado, como mencionaba, con madera maciza caoba, además de un enchapado que tenía en cada uno de los cajones. Las bisagras estaban hechas de latón y el acabado era de color nogal, ¿no? De una cera de color nogal. En el análisis espacial podemos ver las medidas reales, que son de 1,60 m de largo y de ancho 80 centímetros y de altura esta misma medida, ¿no? 80 centímetros, viendo que hay una relación de 2 en 1. Siguiente. En la parte del análisis estructural tenemos el tablero principal, ¿no? Este que está ensamblado al cuerpo, que es una caja en forma de U rectangular. El cuerpo de este escritorio es el cual sostiene el peso y tiene además 4 puntos, por así decirlo, de estabilidad, que son estas patas en forma curviada, que no solo están hechas a base de criterio social y también cultural de la época, sino también que al tener esta curvatura, por así decirlo, permite que haya una mayor estabilidad en el escritorio. En este caso tiene una apertura de tambor con persiana en donde entraba el asiento. En la parte del análisis del ornamento se puede notar fácilmente la decoración, como hemos venido viendo en los demás también mobiliarios, elementos de la cultura egipcia clásica tallados en las patas, en la base inferior, viéndose estas hojas de acanto que están en la parte superior de las patas y en la parte de abajo la pata cabriolet, ¿no? La pierna cabriolet curvado y el pie de garra y bola. Se encuentran en muchos pedazos de este autor, de Chippendale, y están decorados de esa forma fina y elegante. Entonces, en esta parte de las conclusiones podemos ver que en el estilo de la época predomina mucho el tema de la cultura religiosa en el tema de las decoraciones y las ornamentaciones, siendo predominante para la historia y en este caso, para estos mobiliarios de este siglo. Le doy paso a mi compañera, Natalia. Bueno, mi conclusión es que los diseñadores ingleses introdujeron las patas en forma de S, con pies de garra y bola para las sillas, mesas y cómodas. Lo que hemos decía fue la simplicidad, la eficiencia, la modernidad y que triunfan en el mobiliario inglés. Los nobles fueron mayormente elegidos por sus monarcas y esos tenían el liderazgo de saber cuál era el mueble en tendencia para su época. Definitivamente estos mobiliarios han sido muestra de que los hechos a lo largo de la historia condicionan el entorno. El contexto lleva mucho a lo que la inspiración puede hacer en estos mobiliarios. Cambian al estilo, haciendo muebles más elegantes, funcionales, consiguiendo líneas puras, predominando el estilo barroco. Finalmente se puede decir que es tan interesante este tema del diseño de sillas, que se puede decir que la historia de una silla de algún modo resume la historia de la arquitectura. Aquí podemos observar la bibliografía que hemos empleado para el informe y por último observamos también el registro fotográfico. Ahora vamos a empezar con el tema del inmobiliario, las láminas rápidamente del análisis. Adrián. Podemos observar en la lámina de mobiliarios la estructura de soportes puntuales, el armado del armazón de esta silla de la reina Ana, ¿no? Podemos observar también cómo es este despliegue de todas las piezas, el tallo de hojas de acanto que se encuentra en la parte superior, el respaldo curvo que era propio de esta época, los nudos de veta y de manera decorativa, el asiento tapizado, la forma curva en ese estilo cabriolet que tiene, ¿no?, en sus distintivos mobiliarios, el asiento como mencionaba, las patas mismas que soportaban todo el tema del asiento. Es importante mencionar que esta forma curva, si bien es estética, pero también llega a ser una manera estructural. En la siguiente diapositiva podemos ver lo que es el siguiente mobiliario, que es lo que es la mesa, ¿no? Esta mesa Pembroke, en donde podemos analizar en versión planta, la parte frontal, el detalle de los travesaños laterales del cajón, cómo es este anclaje con todo el mobiliario, ya que esta es una mesa que no es de manera convencional, sino que también contiene un cajón dentro de ella. El detalle, también podemos ver el tablero central, el tema de la isometría que está explotada, los tableros laterales pegables, también el soporte del cajón, estos rieles, por así decirlo, y también podemos observar cómo está unificado con la parte del cajón y las patas, cómo están ensambladas a este mobiliario. En el último mobiliario
que es el mobiliario del escritorio Chimpendale de Caoba, destaca mucho este tema del aspecto macizo. Podemos observar en la isometría explotada del tablero superior de cierre, en la unión de bisagras del tablero también, ya que todo esto es la función de abrir y cerrar del escritorio. Tiene un deslizador de escritura que es muy, por así decirlo, característico de este escritorio. Tablero inferior de soporte, que es para este mismo. Las esquinas son estriadas y enchafladas con calados y volutas en AC, como podemos observar en las imágenes y en la isometría. Además podemos observar los rieles que componen dentro de estos cajones, que servían para almacenar diversos objetos. Y también podemos observar los pies de soporte en esta forma ogle. Y al último podemos observar también un render, las vistas laterales, las pulgadas y las dimensiones que estaban estructurales en esta mobiliario. Muchas gracias, arquitecto. Esto es todo. Le agradecemos por su tiempo de parte del grupo 13.